El propósito de esta primer jornada sobre estudios registrales es fundamentalmente ese, empezar a dar un paso para la reflexión académica que tenga en cuenta o que tome en consideración el entorno regional y global en el que estamos insertos como registro civil, que tome en cuenta la historia del registro civil, que tome en cuenta la normativa que informa y que establece o que dispone, que regula el accionar del registro civil y sus competencias, y también reflexionar sobre los grandes cambios sociales, sobre las nuevas expectativas ciudadanas que nos obligan como funcionarios electorales y del registro civil a plantearnos nuevos retos de futuro. Obviamente hay una base fuerte de la cual partimos. Comentábamos hace un momento en el programa Conéctese con don Félix cómo algunos de los registros civiles más competentes del mundo no nacen como nació el nuestro, con una vocación de derechos civiles. Por ejemplo, me decía don Félix que en países escandinavos, que son algunos de los registros civiles más competentes del mundo, son registros civiles que nacen con una función tributaria, nacen para cobrar impuestos. Otros registros civiles del mundo, particularmente en el continente africano o en Chile, por ejemplo, son registros civiles que nacen con un objeto de control político y militar. Pero en Costa Rica nuestro registro civil, y ya lo hablaremos, nace con un enfoque en derechos, nace como una reivindicación ciudadana, como un mecanismo para ir promoviendo una profundización de lo que significa ciudadanía para robustecer el ejercicio de derechos y para tratar de combatir ese problema endémico de América Latina que don Guillermo O'Donnell señalaba como ciudadanía de baja intensidad. Un registro civil fuerte es un registro civil que no solamente facilita la identificación de las personas, sino que también establece uno de los elementos más básicos para un sistema jurídico, que es el cimentar la seguridad jurídica, el saber quiénes somos y con quiénes estamos tratando, pero además un registro civil fuerte es un requisito indispensable para el ejercicio de los derechos humanos y para el desarrollo de los derechos de las personas. Ese contenido sustantivo que revisaremos en esta jornada, procedo a presentarles a don Félix Ortega, no sin antes anunciar que esta actividad va a quedar registrada y se va a publicar una sección especial en la revista de Derecho Electoral número 25, que saldrá, se colocará en web en enero próximo, con los aportes de los diferentes expositores que hoy participarán en esta, o que hoy enriquecen esta jornada. Don Félix Ortega de la Torre, estimado amigo, bienvenido, es peruano. Él es licenciado en Investigación Operativa de la Facultad de Matemáticas de la Universidad San Marcos del Perú, tiene maestría en Administración de Negocios en la Escuela Superior de Negocios de Perú y un posgrado en Administración Avanzada por la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Don Félix es una de las autoridades mundiales en temas de registro civil, ha sido consultor de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, de hecho sobre temas de registro civil. De hecho fue gerente para toda la región latinoamericana del programa de identidad de la Organización de Estados Americanos durante 16 años. Y su competencia profesional y académica se concentra en registro civil, sistemas electorales y mecanismos de identificación. Ha trabajado
durante 16 años, revisando registros civiles en 20 países del continente, pero también don Félix ha sido consultor y ha participado en programas de investigación sobre registros civiles en África, en Europa y en algunos otros lugares, algunos otros continentes del mundo, me parece también. Es un honor tener a Félix aquí. Actualmente don Félix está radicado en Perú después de 2 décadas de ser un trotamundos, de viajar por todo el planeta compartiendo su conocimiento. Actualmente trabaja en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú como asesor de la Jefatura Nacional para la Cooperación Internacional. Don Félix cuenta ahora con 45 minutos para desarrollar la conferencia inaugural, que es un análisis comparado de la situación de los registros civiles en América Latina. Iniciamos la actividad con un retraso y ruego disculpas, ello debido a que estábamos participando del programa Conéctese del Tribunal Supremo de Elecciones en la radio de la Universidad de Costa Rica, y en el traslado pues perdimos unos 20 minutos que ya repondremos a lo largo del día, pero cedo la palabra a don Félix. Después de tu participación, Félix, habrá un café, luego pasamos al primer panel y después del primer panel tendremos un espacio para intercambio con los panelistas y con don Félix. Bienvenido, Félix, tienes la palabra. Bien, buenos días, muchísimas gracias. Magistrado, estimado Hugo, gracias. Se ha hecho en realidad una coordinación que estábamos haciendo en el Ecuador en plenas elecciones para esta invitación. Gracias, magistrados, colegas, amigos de CAPEL. Para mí es realmente un honor estar en Costa Rica, en un país que tiene unos avances impresionantes en lo que es temas registrales, en un país que ya lo iré comentando, que es un modelo en la región, y en un tema que la verdad me fascina, me apasiona y que lo he venido desarrollando en los últimos 28 años de carrera profesional a nivel mundial. Espero con esta presentación darles un marco genérico de lo que está pasando, de lo que ha pasado, pasa y una prospección a futuro de lo que se viene como megatendencias en los temas de registros e identificación. Todas las preguntas, por supuesto, encantado. Las preguntas más de todo tipo, la de cualquier país, las más complicadas, yo feliz de contestarlas. Voy a empezar con un panorama a nivel mundial y arrancar con este tema del derecho a la identidad como un tema de derechos fundamentales. Así nace este tema de registro civil, así nacen en sus marcos normativos nacionales y también supranacionales, como el derecho al hombre, como en la Convención de Derechos Humanos, y nace con 4 conceptos importantes, ¿no? Que el tema de identidad debe ser universal para todo el mundo, sin condición alguna de lengua, ni raza, ni ideologías. Oportuno, vale decir, es bueno registrar a todos, sí, pero hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo pronto, porque no sirve de mucho hacerlo tardío, y más aún, es costoso para el Estado hacerlo tardío. Y para el ciudadano muy complejo, y en buena hora que ya ahora los registros tardíos se están tomando ya desde el punto de vista administrativo y no judicial como antes. Gratuito, aunque parezca mentira, todavía hay países que no cobran el registro, lo que cobran es la certificación. Es un disfraz que a la final castiga al ciudadano sobre todo el del menos recursos. Lo registran, pero si un documento que lo certifique, y lo leía el magistrado, que si un documento que yo pueda mostrar, pues no existo. Y este es uno de los objetivos también que se están proponiendo, de que ya deba existir la gratuidad, por lo menos para la inscripción y para el primer certificado. Y accesible, esto lo iremos viendo en el camino, vale decir, qué bueno registrarte, pero también tengo que estar donde tú estás como ciudadano, donde tú estás, donde están dándose los partos. O sea, obviamente habrán barreras económicas, geográficas, pero bueno, esos son los retos que hay que hacerlos, si no, no vamos a poder cumplir con estos principios fundamentales. Y uno de los temas importantes como derechos fundamentales es que ya esto ya ahora pasa a otros niveles, ¿no? Antes se hablaba del derecho a la nacionalidad,
al registro de un nombre y a la afiliación de los padres. Ahora el tema de identidad ya traspasa esos principios fundamentales y lo iremos explicando en la siguiente lámina. Bien, una perspectiva mundial rápida. Si nos comparamos Latinoamérica con el nivel mundial, estos datos son hasta el año 2010, el 2015 ya está UNICEF sacando los nuevos datos, pero las tendencias son muy similares, excepto algunos avances, sobre todo hacia el sur. Latinoamérica, los países desarrollados tienen 98% de registro de sus personas oportunamente. Latinoamérica para ese periodo tenía el 92%. Es decir, no estamos bastante bien en lo que se refiere a la cantidad de registros. Actualmente, la región tiene el 96% de registro oportuno. 94%. Tenemos un 6% de tasa de no registro a nivel regional. Y esto ya lo iremos viendo, por supuesto, siempre está enfocado en las zonas rurales, en las comunidades indígenas, entre otros. Pero si vemos Asia y África subsahariana, es tremendo el problema. Estamos hablando de un registro del 40% promedio, un 60% no registrado. Ciertamente en los últimos años ha habido mucha promoción de estos temas y ha avanzado hasta un 55%. Y acá los temas de África son sumamente complejos, no es el tema solo de poner un computador o cambiar marco normativo. Aquí el tema es tribal, aquí el tema es de generaciones, la gente inscribirse es temor, porque los gobiernos cambian y siempre normalmente cambian en oposición. Es decir, inscribirme es yo soy potencial de que después me estén correteando porque pertenezco a cierto grupo. De manera tal que los esfuerzos que hacen en África son bien complicados de lograr los resultados. Es muy, muy lento, ¿no? Tenemos problemas específicos de regiones, como decía, etnias, el caso de religión, casos como Asia también, por ejemplo, Myanmar, estamos clarísimos pues que ahí los musulmanes y los católicos es un tema que complica los registros porque es oposición, o sea, registrar es control, registrar es estar en contra de alguien, no se habla de derechos fundamentales en el registro. Y por tanto el ciudadano, cuando el Estado llega con un registro, pues lo primero que le provoca es ahora me van a tener fichado. Y llegar a cambiar esas actitudes históricas es sumamente complicado. En Perú lo hemos tenido con el caso de postterrorismo, la gente no quería registrarse. No sabían si los registradores pertenecían al grupo de terrorismo o al grupo paramilitar. Entonces son algunos ejemplos de perspectiva mundial que quizás estén lejanos de Costa Rica, pero que han hecho que la tasa de registro no logre un 100%. Tenemos problemas similares a nivel mundial. Por ejemplo, el registro no era relevante y pongo por el lado electoral. Para ustedes es interesante porque el tema de Costa Rica es, por eso decía que es un modelo, porque ustedes tienen grabado en su mente pues derechos fundamentales y democracia desde décadas y décadas atrás. Eso no ha pasado en la región. O sea, acuérdense, venimos de muchos gobiernos postmilitares y que cuando cambian estos gobiernos y se comienza a discutir sobre el derecho al voto, o sea, ups, sorpresa, hay que votar, porque claro, ya no hay gobiernos militares, y decíamos, bueno, ¿y ahora con qué votamos? Si no teníamos un documento, y recién se empezó entonces a pensar de un registro, pero para votación, para dar una cédula de votación, pero ahí no se hablaba del registro de nacimiento, eso no existía en nuestro país. Estoy hablando de los 80s, estoy hablando de los 90s, y en muchos casos africanos, como decía Hugo, todavía persisten y persistirán por algunas décadas. Entonces recordábamos que habían elecciones y bueno, para ese recordar había que emitir un documento, por tanto, todo el tema del registro se vio como un enfoque electoral y se observaba como un tema de mayores de 18 años. El tema de menores era un tema incipiente, un registro bastante bajo, ¿no? Hace 20 años la tasa de subregistro en la región, ahora tenemos 6%, pero la tasa de subregistro hace 20 años estábamos alrededor del 28%, sobre todo los menores, ¿no? Y bueno, y también el otro problema clásico mundial, el tema de las comunidades indígenas, no fueron atendidas, el tema de narcotráfico, explotación, que durante décadas han venido generando increíblemente un problema de registro. A muchos de este grupo les interesa que las personas no estén registradas, obviamente, o que los sistemas registrales sean muy débiles, que no estén interconectados por obvias razones. Zonas dispersas geográficamente, Brasil, un caso ejemplar que
es tan disperso, tan complicado poder llegar a un registro, que todo eso ha hecho que la problemática del registro, sobre todo en tasa de subregistro, ha sido alta. Sin embargo, se han ido mejorando, ¿no? En India se tenía para el año 2015 71 millones de personas no registradas. Y África, bueno, le fue dando importancia, han habido mucho apoyo de los organismos internacionales, sobre todo el Banco Mundial, que el año pasado se declaró como a nivel africano el año del registro civil. Ya le han ido tomando relevancia, ¿no? Del otro enfoque mundial e importante, los objetivos del milenio, los cuales culminaron en el último al año 2015, no se tocaba el registro civil ni el derecho a nombre como un objetivo de milenio. Se tocaba de forma indirecta, por ejemplo, el derecho al 100% de la educación o bajar el índice de mortandad, entre otros. Sin embargo, este nuevo objetivo desarrollado el año pasado en Naciones Unidas con la venia de todos nuestros países pertenecientes, sí se ha puesto ya un objetivo específico, ahora sí, primera vez específico, que habla del registro de nacimiento. Y lo vamos a ir explicando por qué, o sea, por qué ahora sí funcionó y por qué antes no, porque antes no se puso como un objetivo de milenio. Entonces, en el objetivo 16 de paz y justicia, en el punto 16.9, ya se pone específicamente que al año 2030 el 100% de las personas deben de contar mínimamente con un registro de nacimiento, mínimamente. Ya para no estarnos concentrando en el tema de que la identificación sirve solo para la elección, ¿no? Esto está creando un impacto importante en lo que se refiere a estudios, trabajos de colaboración, entre otros, y mucha participación de los organismos internacionales, porque ya se volvió un objetivo. O sea, de aquí ya no nos escapamos, de aquí al año 2030, si no logramos el 100%, por lo menos vamos a tener que dar una explicación de por qué no lo hemos logrado, a través, por supuesto, de nuestras misiones, ¿no? ¿Cuáles son los organismos que trabajan los temas de registro civil e identificación a nivel mundial? Hay muchos, durante muchas épocas. Está UNICEF, en la cual me siento bastante enfocado y agradecido a UNICEF, y tiene una estrategia muy interesante. UNICEF se encarga de trabajar el registro de niños y son full campo, ellos van al campo, y estos temas registrales, su gran ventaja y fortaleza de UNICEF es que estos temas de registro que pueden parecer incipientes para las altas autoridades ejecutivas y políticas, UNICEF los lleva hacia arriba este tema. Porque UNICEF sí entiende de que un niño no registrado potencialmente no va a tener una vacuna. Entonces UNICEF lleva este tema a nivel ministerial, Ministerio de Salud. Si un niño no está registrado, potencialmente no va a tener una matrícula escolar. UNICEF es el canal que te lleva ese tema registral, lo lleva con el ministro de Educación. Entonces esa es la gran ventaja de UNICEF, y por supuesto, como es su trabajo de campo, ¿no? Banco Interamericano de Desarrollo, fuerte, ahora últimamente está fuerte en estos temas, crearon una unidad de identificación, y obviamente con el tema de financiación. CIEC, en la cual Perú pertenece a esta comisión, seguramente ya lo hablaremos con Costa Rica, también es una buena oportunidad de participar en esta comisión europea. De la región solo participan México, Argentina y Perú. En septiembre hay reuniones anuales. Ahí se aprende mucho de cómo el registro civil interactúa para una comunidad, para diferentes países, que si bien es cierto hay un marco normativo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de derechos humanos, se discute mucho el tema de cómo el registro civil sí permite una mejor comunidad, cómo puede permitirse una mejor transacción económica o una mejor protección de derechos fundamentales entre varios países. Organización de Estados Americanos, que tienen también larga data sobre derechos. Como comentaba Hugo, trabajé 16 años en OEA y fui el gerente del programa de identidad del continente, y ahí trabajamos apoyando a 20 países, como se llama el programa de la universalización de la identidad. Y últimamente el Banco Mundial, no faltaba menos. Entonces ya está el Banco Mundial, ya parece un milenio 2030, algo está pasando. Y es el tema importante ahora, que ya le decía, el tema del registro ya no solo se ve el derecho fundamental. Ahora resulta que el tema del registro civil es de desarrollo. Y el Banco Mundial apuesta muchos miles de millones de dólares en programas de desarrollo. Sobre todo en el África,
sobre todo en agua, sobre todo en salud, servicios básicos. Pero el Banco Mundial se daba cuenta, pues, que, una vez más, que si la gente no estaba registrada, sus programas sociales fracasaban. O sea, no entregaban agua porque no sabían cuántos eran, porque no sabían dónde estaban. Entonces, ese problema ha generado una nueva tendencia, por eso el objetivo del milenio, por eso el Banco Mundial involucrado fuertemente, y ahora con un tema del registro civil y desarrollo. Teníamos el registro civil y derecho, ahora tenemos y desarrollo. El Banco Mundial hace 2 años viene desarrollando un programa ID4D, que es algo así como identificación para el desarrollo. Pertenezco al petit comité de este grupo a nivel mundial, donde discutimos el tema de registro e identificación, qué ha pasado en el mundo y qué es lo que va a suceder en el año 2050, cómo debería ser la identificación en el año 2050 a nivel mundial, y que algunas cosas, por supuesto, se las voy a exponer. Bien, esta es la perspectiva mundial del Banco Mundial. Esto así piensa el Banco Mundial, su primer análisis de lo que es el registro civil. Y fíjense que hablamos, en la parte izquierda hablamos de desarrollo, ¿no? Desarrollo, desarrollo y desarrollo, así lo ven ellos. Por 2 objetivos principales. Una, el no doble servicio, lo que le llaman leaking, si no tenemos información específica y conectamos a una persona con un servicio y llevamos un programa de vacunación, un niño puede estar vacunado 2 o 3 veces. Ahí hay una pérdida impresionante de dinero, de recursos y probablemente hasta de salud. Y el otro tema, cuando no tienes registrado, es que tú vas con 100 vacunas, pero no necesariamente habían 100, de repente habían 120 niños. Si no los tienes registrados, entonces tus programas sociales, tus políticas públicas están fracasando y hay mucho dinero perdido en eso. Y el Banco Mundial dijo, bueno, tengo que ordenar mis programas sociales, mis programas de desarrollo, pero si no tengo registrado no me va a funcionar. Y es ahí donde entra a tallar el Banco Mundial y comienza a dar aportes económicos, técnicos y académicos para estos temas, ¿no? Una perspectiva regional, bajemos ahora a la región. A nivel regional también tenemos unos problemas específicos como los generales, ¿no? En los problemas específicos, por ejemplo, los Caribe, es interesante, Caribe, cuando tú hablas de problemas registrales, lo primero que se le viene a la mente es el huracán. En eso están pensando, en cómo proteger el libro, cómo proteger la información. Para Perú, por ejemplo, eso ni existe. Pero eso no significa que no deberíamos preocuparnos, por supuesto, por los libros, pero no está en nuestro chip. En Caribe sí, en Caribe Caribe se concentra mucho en el libro, en lo histórico, en lo físico. Para ellos el derecho, el registro, lo asumen como tal, pero ¿y qué pasa con mi libro? ¿Cómo lo protejo? Y obviamente los fenómenos naturales han destruido un montón de registros civiles y todo apoyo que se le ha brindado a Caribe siempre es: te voy a ayudar a proteger tu libro. Y otra de las cosas interesantes de Caribe, tiene casi el 100% del registro. ¿Por qué? Porque Caribe está concentrado en algo que parece increíble, novedoso para muchos países, pero es histórico para otros, que el registro civil nace desde un hospital. Entonces, si yo no me conecto bien con un hospital, mi registro civil va a tener falencias. Los caribeños lo entendieron desde que nacieron. Entonces, nosotros países, Perú, Colombia, que estamos en las tendencias modernas, en la tendencia de las revoluciones y alianzas, estamos trabajando ahora con los hospitales. Nosotros tenemos en Perú 120 hospitales interconectados. Los caribeños ya lo habían entendido hace muchísimo tiempo. Por eso que su registro lo tienen casi al 100%. Bueno, en caso Perú, un caso específico, tuvimos un tema de terrorismo muy fuerte, destruyeron muchos municipios, quemaron muchas oficinas de registro civil, se perdió cerca de 1 millón de registros, y bueno, en Colombia también ha pasado algo similar, ¿no? Y lo otro, Costa Rica tiene una configuración administrativa súper interesante y súper complicada de yo poder decir por qué en ustedes sí funciona. Ustedes tienen un tribunal electoral que mantienen lo electoral, lo registral y la identificación. Eso no pasa en toda la región. Para nada. Es más, en algunos países que ha pasado lo han subdividido. Caso Perú, por ejemplo. Nosotros lo teníamos todo bajo el Jurado Nacional de Elecciones. Políticamente consideramos que eso era malo, porque había como una mano política en un tema administrativo y técnico, que es lo registral. Y lo separamos y así funcionamos ahorita. Nosotros somos 3 órganos. El OMP, el que hace la elección, el jurado electoral, que es como el tribunal contencioso, y nosotros que manejamos lo que es registro civil e identificación. Y así nos sentimos cómodos. ¿Por qué?
sea, son como evoluciones políticas en determinados momentos que se toma esa decisión. En Ustedes y Panamá funciona bien. O sea, un tema técnico, administrativo, que está dentro de un tema electoral y democrático. Esa configuración, como ves, es muy rara, es muy centroamericana, que además muchos centroamericanos también lo han subdividido, tipo El Salvador, tipo Honduras, que ya no lo tiene, si antes los tenían. Y un poco más como que se ha quedado Costa Rica y Panamá con ese modelo, ¿no? Entonces, hay casos específicos, modelos diferentes técnicos administrativos, pero también hay modelos diferentes ya geopolíticos. Brasil es por estado, o sea, hablar de un registro civil de allí es hablar de los registros civiles de cada estado. Y cada estado tiene su propia normativa, tipo México, tipo Buenos Aires. Y a veces en estos países hay un ente coordinador nacional que no necesariamente coordina todo, porque no tiene el peso político ni el peso jurídico para poner en orden a los demás. Entonces, eso también se ha visto afectado en la tasa de registro. Y también se ve afectado en las tasas de política de desarrollo a nivel nacional. Una cosa es tirar un programa de vacuna a nivel de un estado, y otra cosa lanzar un programa de vacuna a nivel nacional. Y a nivel nacional necesito coordinaciones. Y entonces, cuando hablamos de registros a nivel de estado, ese ciudadano nace en un estado, pero va a cruzar al otro lado. Entonces, si un estado es moderno en su registro civil y en el otro no, al ciudadano no le sirvió de mucho, porque no tiene una seguridad jurídica de que el otro estado le va a servir porque nació dentro de un territorio de estado. Bueno, y los problemas similares, la clásica igual, los temas de narcotráfico, trata, que está muy fuerte ahí a nivel regional. Las zonas rurales, una vez más desatendidas, algunos países tienen más o menos zonas rurales, más o menos poblaciones indígenas, no le hemos ido atendiendo a nivel regional, no ha sucedido eso. Obviamente a partir del año 2011 sobre todo ha mejorado mucho, donde ya estas comunidades comienzan a tomar fuerza, y a nivel supranacional a través de Naciones Unidas. Las fronteras sin desarrollo, siempre ha existido eso. En Perú tenemos un problema fuerte, Perú-Brasil. Hay un tema aquí también de trabajo ustedes muy fuerte, interesante, Costa Rica-Panamá, que no sé si ustedes lo saben, pero ya es un modelo que en muchos países lo estamos copiando, por ese tema de que las personas cruzan fronteras. Bueno, personas que nosotros consideramos fronteras, pero cuando le preguntan a las comunidades indígenas, ellos no cruzan nada, ¿no? Los que cruzan son ustedes, con sus leyes, pero o sea, a mí no me des un servicio enfocado en tus leyes y no dámelo en mis costumbres históricas. Entonces también hay un tema que ir resolviendo, ¿no? Y en fin, a nivel regional, una vez más, el tema de identificación se volvió un tema electoral, nunca se volvió un tema de derechos fundamentales. Y el tema de las comunidades indígenas, que ha ido tomando importancia, porque claro, ahora las comunidades indígenas votan, tienen derecho al voto por el uso de sus recursos. Caso contrario, tampoco eran muy importantes. Entonces ahora hay que darles una identificación. Como no tiene identificación de 18 años, hay que registrarlo desde el nacimiento. Recién nos hemos ido dando cuenta de todo eso. Porque tienen que votar, porque van a haber inversiones públicas o privadas sobre estos recursos. Estos son los avances mundiales. Rápidamente, las tasas han mejorado muchísimo. Fijémonos que ya teníamos un 83 hace el año 2010, ya 92. África también ha mejorado. Esperamos que África estos 5 años va a mejorar muchísimo. También digo muchísimo porque tienen un problema fuerte. Ya en Latinoamérica estamos en 96, llegar a un 97, 98% ya se vuelve mucho más complicado. Registrar siempre ese porcentaje faltante decía es mucho más complicado porque ya está más lejos, ya es extrema pobreza o ya están en cárceles, entonces las estrategias son diferentes. Obviamente son mucho más costosas económicamente, pero hay que hacerlo, ¿no? Los beneficios son más que los costos. Luego el registro entre hospitales, les decía que esa modernidad, entre comillas, lo hemos venido desarrollando, ya no solo para el nacimiento, sino para las inscripciones de funciones, sobre todo. Para muchos casos en nuestros países las personas mueren y nunca están registradas, y ahí nacen los muertos vivos, los zombies votantes y todos esos temas que todos los países lo tenemos, algunos más que otros, o en algunos se hace más información mediática, como en Ecuador, que hemos participado en las elecciones y cómo pegaban duro al padrón electoral porque encontraron algunas personas que tienen cierta fama
o muerta o estaba viva, ¿no? Entonces, temas que parece mentira, ciertos porcentajes de defunciones que no pueden inscribir sí tienen un alto impacto discrecional en la transparencia de las elecciones, o en la percepción de la transparencia de las elecciones. Entonces, ahora los hospitales también están siendo servidos pues para que las inscripciones de las personas fallecidas se hagan al instante. Y con eso, obviamente, y lo explicaremos, se generen algo que ya es una megatendencia, lo vamos a explicar, es lo que le llaman ahora análisis o políticas de salud. No teníamos políticas de salud correctas porque no sabemos cuánto mueren y mucho menos de qué se mueren. Ahí la Organización Mundial de Salud también está trabajando mucho, y ahora de la mano con los registros civiles. Ya muchas entidades nacionales e internacionales se han ido plegando alrededor de los registros civiles porque se han dado cuenta que es su principal aliado. Sin el registro civil, mis programas no van a funcionar. Entonces están viendo cómo aporto, cómo apoyo a estos temas, ¿no? Bueno, y alianzas estatales, y ojo con esto, con las alianzas privadas. Tendencias, no es lo que yo deseo ni lo que opongo. Tendencias. La gran mayoría de países ya comenzó a trabajar con alianzas privadas. Por ejemplo, una campaña de registro en las zonas rurales de Perú, en las zonas amazónicas de muchas comunidades indígenas. La empresa petrolera pone a disposición de RENIEC las unidades móviles, pone las telecomunicaciones con satélites, y nuestra gente va a registrar. Ya no se le ve al privado para estos temas públicos como un enemigo, sino se le ve como, o sea, ¿en qué puedo yo ganar de este sector privado? Que si es bueno, si es malo, ese no es un tema registral, es un tema seguramente macroeconómico, de algunas otras políticas, pero yo como registro, tengo gente ahí, ellos tienen capacidades, ¿cómo yo puedo hacer una alianza para aprovechar de esas capacidades, ¿no? Eso se está dando muchísimo en la gran mayoría de los países. Coca-Cola hacen campañas para registro, por ejemplo, de niños, quizás comercialmente para ellos sean potenciales consumidores a futuro, pero para nosotros tiene un documento de registro e identificación, ¿no? Bien, a nivel en lo regional, le comentaba, en 2002 teníamos 18% de subregistros, se veía un tema que no se podía resolver. Bueno, ya estamos en solo el 6% de no registro tenemos. Sin embargo, tenemos el 6% de no registro a nivel regional, pero en las comunidades indígenas tenemos el 30% de no registro. O sea, ya estamos clarísimos dónde está el fuerte del problema, o dónde tenemos que resolver, y en ciertas comunidades el 80% de personas no están registradas. Y por muchas razones, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Bien, en avances específicos, ADNs, importantísimo. Costa Rica ya lo he visto que lo vienen desarrollando, es más, han resuelto más de 700 o cerca de 800 casos en este año. Eso es espectacular en términos de resolver problemas, porque antes era vía judicial, y encima, normalmente estos problemas lo tiene la gente pobre. Es decir, era un problema que nunca se iba a resolver. Personas que se quedaban sin nombre, sin apellido. No estoy hablando necesariamente de manutención, que es otro de los grandes problemas. Y este niño se quedaba sin nombre y luego inscribía a sus niños que también se quedan sin nombre, y todo este tipo de herencia. ¿Por qué? Claro, porque no teníamos estas tecnologías. Y ahora que la tenemos, tampoco son muchos los países que lo están aplicando. Costa Rica me alegra que es uno de ellos, pero no son todos. Yo diría que hasta 5 países están aplicando recién el ADN. La mayoría continúa sigue usted su proceso judicial, vale decir, entiérrese civilmente, ¿no? Y como mucha gente no puede estar enterrada, ¿qué es lo que hace? Entonces genera un doble registro, que eso nos genera inseguridad, nos genera permisibilidad a la trata, justamente, porque son ellos los que saben exactamente dónde están los dobles registros. Entonces, Félix tiene un registro, pero como no me quisieron atender con el tema de ADN porque mi madre me escribió, ahora me llamo Juan y pasado mañana me llamo Pedro. Entonces yo tengo 3, 4 registros que además está generando una ineficiencia al Estado. Claro, porque nadie se atrevió a aplicar la tecnología de ADN porque a mis papás lo están mandando al Poder Judicial. Eso va a ser imposible. Alianzas entre países, otro de los avances específicos. Bueno, ya he presentado con todos nuestros deseos de trabajar de la mano con ustedes. He presentado nuestro borrador de convenio con conversaciones con Luis Bolaños, de trabajar juntos con ustedes en alianzas de muchas formas. Con Ecuador, por ejemplo, hacemos campañas de registro en zonas indígenas juntos.
Va al registro ecuatoriano, va al registro peruano, van, si tienen que ir los militares, van acompañando a los policías o la seguridad, lo que fueren, y hacemos la campaña. Tú eres ecuatoriano, tú eres peruano, y sabemos quién está recibiendo servicios, quién no. Entonces estamos colaborando. Con Bolivia lo estamos haciendo. Y ahora estamos tratando de interoperar. Este es otro tema que también lo voy a discutir adelante y es con uno de los objetivos importantes que con Costa Rica queremos colaborar, ¿no? Y bueno, y vienen los avances similares, una vez más, el tema del registro civil como protección de derechos y ahora de desarrollo. Todo el tema LGBT es un tema que está en los países, algunos en la mesa política, otros en la mesa jurídica y otros en muchas organizaciones no gubernamentales, pero ya es un tema que está y se va a tener que resolver. En Sudamérica, por ejemplo, yo lamento decirlo que en mi país no hemos avanzado tanto como los países sudamericanos. Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil tienen todos los derechos de todas las formas ya avanzados, definidos y sin tanta jurisprudencia, ¿no? Lo han llevado más por el lado de resoluciones administrativas que por el lado jurídico. Interoperabilidad es otro de los avances, un registro que interopera educación, salud, justicia, ya ustedes también lo vienen haciendo. Con sector privado, les voy a contar cuando llegué a Perú, nosotros interactuamos con 120.000 entidades privadas. Para que tengan una idea, para nosotros el privado es un aliado, es el que nos puede ayudar y nosotros aportar en la seguridad jurídica y todo eso, ¿no? Un documento de identificación sin necesidad de pasaporte, tipo Centroamérica. En Sudamérica se ha desarrollado hace los últimos 5 años. Nosotros podemos viajar con nuestro DNI como pasaporte. En tanto, fíjense la importancia ahora de registro civil, porque quiero identificación, porque quiero viajar, ¿no? Entonces ya el DNI que le llamamos nosotros ya es un documento de viaje. Nosotros viajamos a 9 países sin pasaporte y queremos seguirlo ampliando también. Eso también ya se está haciendo mucho como comunidades centroamericanas, sudamericanas, y copiado mucho desde el CIEC, desde Europa con estas reuniones. Campañas itinerantes, bueno, eso es clásico, usted lo hace muchos en las comunidades indígenas. Registro entre los hospitales y uso de tecnologías para mejorar los servicios, entre otros, ¿no? Comunidades indígenas. Este es un tema que resuena mucho cuando hablamos de registro, porque justamente aquí está la mayor población no registrada, la más compleja desde todos los puntos de vista, económico, geográfico y lenguas. En Perú tenemos ahorita trabajado 7 lenguas formales, que le llamamos tesauro, que hemos puesto los nombres de las personas en sus lenguas, porque antes venían y te decían un nombre que se pronuncia pero no tiene escritura, y nosotros le cambiábamos lo que entendíamos, pues, ¿no? Y dejamos, aparte del respeto a las comunidades indígenas, o sea, ya le cambiamos los nombres, pero claro, venían los primeros padres indígenas a registrar a su primera hija, nosotros le poníamos el apellido según lo que más o menos me suena. Le poníamos Ortega, pero luego los mismos padres venían y registraban su segundo hijo, y yo no era el mismo registrador, había otro, y decía, Arteaga. Entonces, ¿dónde está el derecho a la afiliación? Acá lo desafiliábamos a todo el mundo. Y teníamos gente registradora que no hablaba la lengua, que era lo peor de todo, ni siquiera cómo explicar. Entonces, todo ese tipo de problemas y la dispersión y que no tenían ni derecho a participación ha hecho pues que las comunidades indígenas su registro sea muy alto, y ahí teníamos, por ejemplo, en Brasil hay 241 comunidades indígenas alrededor de todo el país, y en número son 760.000 personas, 0.4 por Colombia, 0.3 México, y bueno, en Perú tenemos el 13%. Además, con la problemática de definir qué es una comunidad nativa, qué es comunidad indígena. Nosotros vamos a sacar el censo en el año 2018, y primera vez que va a ir la pregunta, ¿eres de comunidad indígena? Además, ¿de qué comunidad indígena eres? Y va a ser por declaración jurada, porque ¿cómo lo sacas? ¿Por color? ¿Por idioma? ¿Que por residencia? Es muy complicado. Entonces, brindar derechos a esta zona y desarrollo es un tema bastante complejo. Sin embargo, lo interesante es que se está avanzando bastante bien. Bueno, las comunidades más altas son de Bolivia, Guatemala y Belice, ¿no? He estado en esos países, aparte de todo el tema de etnias, como les digo, un tema ya geopolítico, un tema de discusiones de tierras, de riquezas.
que todo eso, cuando tú quieres llevar una campaña nacional, pues es muy complicado estar negociando con cada una de las comunidades, y hay que hacerlo, y eso ya está sucediendo, ¿no? Bueno, la población latinoamericana es 600 millones, más o menos se calcula entre el 6 y 10% de una población indígena, ¿no? Este es más o menos las problemáticas, como decía, un subregistro alto, lenguas diferentes, territorios sin fronteras, ellos no consideran que tienen frontera. Quieren mantener su cultura. Panamá tiene un problema interesante, que ellos, pues no puede existir la bigamia civil, un solo matrimonio, pero ellos pueden casarse en algunas zonas del Atlántico, pueden casarse más de una vez, y ellos quieren seguir pudiendo casarse. O sea, entonces, ¿cómo consolidas, cómo convalidas un derecho cultural y un derecho político constitucional? Y no pueden hasta ahorita resolverlo. Ellos, ya no solo estamos hablando de un tema de unión civil como esta comunidad indígena, sino también de propiedades, ¿no? Porque la persona que se casó con 2, 3 esposas, él siente que las propiedades le corresponden a las esposas y a los hijos de estas esposas. Ya viene un tema de derecho civil, por un tema registral, y es bastante complicado, pero bueno, ahí están, en ese tema están trabajando. Las comunidades que no tienen lengua escrita, en Perú tenemos varias, como decía, estamos tratando de llevar lengua por lengua, llevarlo a diccionarios especiales y entender sus sonidos y más o menos traducirlos a letras, y donde estas comunidades estén de acuerdo, para no estar nosotros discrecionalmente escribirlas como se nos ocurre en ese momento de lo que estamos escuchando, ¿no? Zonas dispersas, falta de servicios interconectados. Increíblemente ustedes tienen un buen avance, quizás no se ha visto esto regionalmente. Todavía el registro civil, sobre todo la identificación, es una isla, es una institución técnica con documentos de identidad bonito, pero siente que no tiene por qué servirle a la otra entidad. Y cuando la gran mayoría de países sucede esto ahorita, que cuando salud, por ejemplo, quiere darle atención médica a un niño, le dice al niño o a los papás del niño: anda, tráeme el certificado de nacimiento, o anda, tráeme tu identidad. Entonces eso ya en la actualidad, eso ya no es posible, pues, no, para la mente del ciudadano, ya eso es abusivo, porque existen las tecnologías para que el de salud pueda acceder al registro civil. Así tú existes, pero créame que todavía no sucede eso. Por dos razones principales: por la tecnología, que no las usan, y segundo, por el status quo. O sea, yo no quiero compartir nada que lo que es mío. Y ya les voy a contar un tema interesante. Perú, que acaba de sacar un decreto supremo donde no se exigen a interoperar de forma gratuita, y todos, policía que tenía certificados policiales de internet, judicial que tenía certificados judiciales de internet, todos esos servicios desaparecieron del internet. Ya no hay. Porque ahora quieres un certificado policial, vente a mi oficina y te cobro. Pero si estaba hace 4 meses, estaba, ahora ya no está allá. O sea, ese enfoque de cerrarme a mi posición y no aceptar la interoperabilidad por un tema realmente statu quo, de proteger mi propiedad. Bien, y las comunidades indígenas, una vez más, la importancia era, ahora les están dando importancia porque tienen que participar en elecciones por el tema de sus recursos, y es ahí donde nosotros nos hemos acordado que habían comunidades indígenas y había que registrarlo, porque si no se registran no votan. Ahí han comenzado a resaltar el tema de las comunidades indígenas, como digo, del año 2011 para adelante, y en buena hora, y qué bien. Ahí nos dimos cuenta que había gente que hablaba diferente lengua que nosotros. Imagínense, había que hacer algo. Bueno, ahora ya lo estamos haciendo porque estamos fracasando en los proyectos sociales. Y además las comunidades indígenas en muchos países, Brasil, Colombia, Perú, por ejemplo, Bolivia, casos que se levantan en contra de las inversiones públicas y del Estado. Entonces ya macroeconómicamente sí veo conveniente registrar las comunidades indígenas. Una vez más, registro y desarrollo, ¿no? Ya no es registro y derecho, es registro y desarrollo. Bien, estas son las nuevas problemáticas que considero que está sucediendo y va a suceder con mayor énfasis a nivel mundial, ¿no?
Bueno, aquí lo voy a explicar más rápido antes de llegar a la tabla que es más detalle. Lo primero, comunidades indígenas, una vez más, tenemos que resolver ese tema, tenemos que llegar al 100%, tienen que ser participativas. La trata de personas se está volviendo un tema ya muy, muy complicado. O sea, y lo interesante es cuando uno analiza los países, la trata de personas la ve como local, nacional. Usted ve Bolivia y tiene su información de las personas que las están secuestrando, yéndose a su trabajo, yéndose a su... Pero Perú no está enterado de quiénes han sido secuestrados en Bolivia, ni Colombia en Perú. Pero la trata es un tema regional, mundial. Entonces, hay un tema ahí. ¿Qué está haciendo el registro civil costarricense y peruano a la vez para resolver el tema de trata? Entonces ya hay nueva problemática que van a obligar a nuevas alianzas, a nueva forma de ver las cosas. La igualdad LGBT, que cada día está más fuerte, que cada día... nacen estos derechos y se les atienden parcial o temporal o no universalmente. Como digo, ese tema ya existe y es irreversible. Es cómo lo quieren tocar y en qué momento lo quieren tocar, porque lo van a tener que tocar, ¿no? Pues la tecnología es totalmente disruptiva. Ya antes uno en la tecnología, en los 80 uno más o menos imaginaba lo que iba a pasar en el 85, en el 90. Que si mi computadora era así, ahora mi computadora va a ser así. Eso hasta ahí podías llegar. Ahora ya no sabes lo que va a pasar. Por ejemplo, Facebook, que tú dices, ¿qué es Facebook? Cuidado que Facebook y registro. Hay un tema interesante. Facebook tiene 1.000 millones de usuarios, seguro un 90 y tantos % de los que estamos por aquí, y algunos con más de una cuenta. Tienen un sistema tecnológico biométrico de reconocimiento facial simple. ¿Algún registro nuestro está trabajando en alianza con Facebook? Ni uno. Ellos tienen la foto, a voluntad o no, nuestra, de toda la región. ¿Cómo puede servirnos eso para el tema registral? Para la nueva problemática. Eso es tecnología disruptiva. No sabes lo que va a pasar. Ya no sabes. No sabes si la identidad digital está en tu celular, estará en chip incorporado, si te van a leer, no te van a leer, pero ya se están dando. Entonces estas nuevas tendencias van a tener que ser bien elaboradas y sobre todo la de los nuevos servicios, ¿no? Y la del madre adolescente, que se ha convertido en un tema bien complejo, sobre todo en Centroamérica. Salvador es un caso importante. ¿Y por qué? Aparte de cuál sea la óptica de que si una madre adolescente, cuán problema es para la sociedad o para el bebé, o etcétera. El tema es que las madres adolescentes no registran a sus niños porque normalmente no han nacido, no se procrea de una sociedad formal matrimonial. Y los padres jóvenes no reconocen a los niños, no quieren pagar sus manutenciones y por tanto la niña hasta vergüenza le da de ir a registrar a sus niños. Y nosotros como registradores también le ponemos la cara como para que tenga más vergüenza. Entonces ese es un tema que está generando mucho subregistro, mucha indolencia en los derechos fundamentales de muchos niños, ¿no? Aquí están en más detalle todo lo que les vengo comentando y con un formato que le llama cuello de botella. Es un formato de UNICEF que los propuso a todos los países de que cuando quieras analízate 3 aspectos. Tu tema de ambiente, es decir, cómo está tu registro civil respecto a tu ambiente. No tus leyes, tus recursos económicos, tus lenguas, todo lo que está a tu alrededor. Analízalo para que tú busques soluciones en base a ese ambiente. Tu oferta eres tú. ¿Cuáles son tus problemáticas? ¿Cómo tienes tu tecnología? ¿Puedes hacer algo más allá de las leyes? Por ejemplo, el tema del ADN. Ustedes aplicaron una ley, pero ya ustedes como oferta lo han puesto como servicio. Entonces ahí analicen qué tienen, cuáles le está costando demasiado tiempo, dinero, están perdiéndose registros o no, tipo Caribe, como les decía. Y por último, analicen lo que es demanda y calidad. La demanda es quién es la persona que tú atiendes, ¿no? ¿Qué tiene esa persona o qué no tiene? Como decíamos, o sea, si son comunidades nativas, si son con lenguas, LGBT es tu demanda, ¿la estás atendiendo? ¿Qué estás haciendo para atenderla? Si no la estás atendiendo, ¿sabes lo que va a pasar después? ¿Sabes qué problemática vas a tener? No, estás creando un subregistro de más personas por este tema, lo quieres ya enfrentar, y una vez que lo tienes entonces analizado, comienza a enfrentarlo. Pero analiza esa demanda, ¿no? Ya la demanda costarricense es un peruano, ¿no? Ya nosotros no necesitamos visa para entrar a Costa Rica y viceversa. Es decir, dentro de tu demanda ya deberíamos estar nosotros también. ¿Qué estás haciendo con los peruanos? ¿Nosotros qué estamos haciendo con los costarricenses? Para mejorar los derechos de un peruano que venga en Costa Rica y viceversa.
O sea, hay que hacer ese análisis. Si tienes analizar la demanda, ya sabes cómo debes enfocar tu servicio. Y la calidad es importante si lo estás haciendo bien o mal. Sobre todo el tema judicial, como les decía, que todavía hay países que increíblemente para hacer ciertos cambios, por errores nuestros, lo mandamos vía judicial. Por ejemplo, yo digité mal el Ortega, le puse Arteaga. Sí, pero es un error del registro. Y cuando viene a resolverlo por manutención, por tema de pensiones, para conectarlo con el padre Ortega, yo Arteaga, encima me mandan a la vía judicial los registradores que cometieron el error. Yo no fui. Entonces ya esas cosas, ya por ejemplo en la gran mayoría se resuelve vía administrativa. La pregunta es, ¿cuánto de la vía judicial lo estás llevando a la vía administrativa? Por el lado de la calidad y donde tú vas detectando todo eso, ¿no? Bien, estos son los nuevos retos, como les venía comentando en las pantallas. A esto le quería comentar el tema. En las últimas décadas ha habido un boom económico en la región, yo diría en los últimos 15 años, por el tema sobre todo subieron los precios de las materias como el petróleo, que afecta a Colombia, Ecuador, Venezuela, y materias primas mineras como Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, petróleo en México. Y había un boom tan importante que, como había riqueza, había que distribuirla, lo que le llaman ahora la política económica distributiva, y a la hora de distribuir había que apoyar al registro, porque no sabemos quiénes eran, ¿verdad? Y se desarrollaron muchos programas sociales de vacunación, de educación, y se registraban a las personas para que obtengan esos servicios sociales. Comentaba con Hugo ahora en la mañana, va a ser interesante analizarlo en 5 años, a ver qué pasó, porque ya el boom se acabó. Ustedes no han tenido ese efecto, no son exportadores de tanta materia prima, lamentablemente, como sí lo somos nosotros, que dependemos mucho de eso, y una subida bajada a nivel internacional, no saben cuánto nos afecta en el PBI. Y el PBI va directamente afectándose a los pobres, clásico. Y ya los pobres significa servicios, y servicios significa registro civil, ¿no? O sea, no te registro, pues, porque ya no tengo servicios que dar, ¿no? Porque ya el cobre bajó el 50%. Así de lamentable es esto. Así que ha habido una tendencia al alza de registro muy importante en los últimos 15 años. Ahora veamos qué va a pasar en estos años. El tema del LGBT, ahí hice un análisis más o menos para que vean la cantidad de países que ya han aceptado todos estos derechos. Y en lo personal, me agrada, me encanta mucho estos temas de Colombia, por ejemplo, que todo es administrativo. O sea, algunos que son los primeros que avanzaron veían temas judiciales, ya lo han hecho vía administrativa, ¿no? Y acá es un tema nuevo, pero es medio irrisorio, porque el tema del LGBT en las comunidades prehispánicas existían y hasta muchas veces eran bien vistas. Más, algunos gays prehispánicos eran vistos como magos, dioses, con muchos poderes, o sentían que era hombre y mujer porque tenía el conocimiento de ambos, y eso era lo relevante. Y claro, viene la colonización, conquista, y nos transforman esos temas, lo castigan, pero lo interesante es que ahora esos países son los que ya aceptan el LGBT, entonces ahora nosotros tenemos que seguir ese problema, o sea, regresar a lo que eran realmente nuestras comunidades básicas, ¿no? Que reconocían todos los derechos a todas las personas. Veo que está en buen camino, como es cuestión de tiempo. Cuándo quieren tocar el tema y cómo lo van a tocar, pero el tema está. Y no creo, y es irreversible. Bien, estrategia rápidamente: gratuidad, conectividad total, gobierno central, municipal, todos deben trabajar con mismo énfasis. Los municipales, si yo no tengo mi gente registrada, yo no sé a quién le voy a poner agua. Este es un tema ya básico, simple. Ya no hay magia detrás, no hay cajas negras, es sencillo. No tienes registrado, no puedes hacer partícipe de tus derechos, de tus obligaciones. No puedes, como dicen los nórdicos, tampoco puedes cobrar impuestos. Esto es útil para todo, ¿no? Los formatos simples, únicos, ya no tan enredados como lo hacíamos antes. Las estadísticas tienen que ser en línea y para planeación. Ya no importa cuántos se registraron, sino cuántos, de qué edades, por zonas, para que eso le sirva al Estado para planificar sus recursos, sus políticas públicas. Apertura total LGBT, registro con todas las diversidades, registro dentro de hospitales, como decía.
El tema de la oferta, usted ya lo tiene un código único importante, en muchos países lo tienen, no era así tampoco. El tema de la identidad de menores, ya un tema mandatorio. En Perú nosotros tenemos el 96% de niños con documento de identificación, no solo registrados con documento de identificación. Y servicios, eso compete mucho con la tecnología. Es más, en muchos registros civiles están creando la gerencia de servicios. Un nuevo gerente, un nuevo director, que solo se está enfocando con todo lo que tengo yo como registro, ¿qué puedo hacer para el Estado, para el país? ¿Cómo puedo de aquí a desarrollarlos a los demás, ¿no? Y lo que es la identidad digital, que es un tema súper complicado. Recién Perú lo está avanzando, no hay otro país que lo está haciendo en Latinoamérica, y está más bien por Europa y Asia avanzando ese tema, ¿no? India registra solamente digitalmente 1 millón de personas al día con celular, entonces tu identidad está en tu celular, no hay papel, no hay nada. Y cuando yo me quiero identificar, tú me tomas una foto y me reconoces facialmente. Y yo con eso puedo transar, comprar, vender, conseguir trabajo. Hacia eso más o menos está yéndose estas. Bueno, hay que involucrar a los líderes indígenas, son ellos los principales registradores auxiliares que debemos tener. Nosotros tenemos en Perú, los líderes indígenas son los registradores, nosotros los entrenamos a ellos conocen su comunidad, conocen su lengua, su cultura, y ellos se convierten en parte de nosotros, ¿no? Bien, RENIEC, rápidamente, que quedan un par de minutos. Somos autónomos constitucionalmente, el 85% de nuestro presupuesto es generado por servicios que nosotros ofrecemos, no dependemos del presupuesto del gobierno. El 15% el gobierno nos da para atender a las zonas sumamente extremos pobres. Estamos trabajando para no depender absolutamente nada del gobierno, que eso para nosotros significa desligarse de lo político, en todos los sentidos, ¿no? 400 oficinas propias tenemos totalmente interconectadas, tenemos 1.400 más oficinas interconectadas con computadoras, tenemos 4.000 trabajadores, estamos dentro de 150 hospitales, los más grandes del país. Tenemos registro civil de identificación en 196 oficinas fuera del país consulares, ahí se atiende registros, matrimonios y se entrega el DNI también. Hemos hecho en los últimos 5 años 12.000 campañas móviles en todas las regiones. Tenemos el uso de la tecnología totalmente intensivo, es más, nuestro logo es tecnología que nos identifica, así es nuestro lema. Ya estamos, desde el lema estamos arrancando así. Interoperabilidad, les decíamos, tenemos miles de empresas privadas y públicas, multilingüe, toda nuestra escuela registral es virtual. Esto es más o menos el proceso. Estos son los 3 documentos existentes. El DNI de menor, color amarillo, 96% de los niños tienen ese documento. DNI de mayor, azul, el antiguo, el 99.3% de la población tiene ese documento. Y este es el nuevo, el electrónico, que ahorita estamos alrededor de 500.000, que va a desplazar a los 2 anteriores. Lo interesante del nuevo DNI es que ahí tienes un certificado digital, o sea, con ese DNI tú puedes transar con el sector privado y público y no necesitas papeles, legalmente no necesitas papeles. Yo te firmo con mi clave y yo ya no puedo retraer mi operación y tú no me puedes exigir un papel. Estas son las estadísticas, cómo avanzamos en los últimos años. Y estos son los servicios que damos. En los últimos 5 años hemos dado 1 billón de consultas de registros a las entidades públicas y privadas. Al sector público, 756 millones de veces nos han consultado en los últimos 5 años, gratis. Ahí es gratis. Y ahí están, todo el sector público tiene alianza con nosotros. Todo, o sea, ahí no se mueve la salud, educación, justicia, si no acceden a nuestra información para estar seguro de que es la persona que dice que... Y el privado, con 283 millones, que ellos son los que nos dan el 55% de nuestro presupuesto anual. Ellos, cada vez que acceden a nosotros les cobramos una tarifa, y el ciudadano, le preguntas al ciudadano peruano si está conforme con esto, está feliz, porque dice, yo con esto sé que nadie me va a robar una propiedad, nadie me va a robar una cuenta bancaria, nadie va a acceder a mi nombre porque es vía biométrica, ¿no? Entonces, un tema que se vuelve de autosustentación económica para nosotros, para el país en general se vuelve un tema de seguridad jurídica. Yo le pedí a Félix
que nos hiciera alguna devolución, algún punteo rápido al final de este taller, con la observación de que Félix en parte de la tarde tuvo que retirarse porque en la agenda tenía también una reunión con los compañeros de proyectos tecnológicos. Entonces, sin embargo, a partir de lo que pudiste compartir con nosotros, Félix, quisiera cederte la palabra. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Gracias por la invitación. Sinceramente, complacido de estar en Costa Rica. Para nadie es novedad que Costa Rica es una cuna de democracia a nivel regional. Eso es para mí un privilegio, o sea, estar en un país hablando de identificación, un país que lo tiene súper grabado, lo que es identificación y derecho, lo que es identificación y democracia. Me siento muy contento, la verdad, de estar aquí, muy agradecido a ustedes de estar aquí, haber compartido parte de las experiencias que uno va ganando. Felicitar a Hugo, a su equipo, por este tipo de iniciativa, porque de nada sirve conocer las cosas si no las compartes, ¿no? Y el día de hoy veo cómo ustedes comparten sus informaciones, sus necesidades, sus iniciativas y hasta sus prospecciones. Creo que ese es un buen ejemplo, u otro ejemplo bueno de lo que voy aprendiendo de ustedes de Costa Rica. Y en términos de resumen, como decía, vengo trabajando 28 años de mi vida en este tema de registro civil e identificación en zonas. He sido registrador de campañas a lugares muy pobres. He ido con oficiales de registro y para mí el registro, aparte de todas estas exposiciones que es derecho humano, que es desarrollo, que es seguridad, democracia, para mí es fibra humana. O sea, cuando vas a estos lugares y entregas un documento, es lo único que esa persona puede tener en ese momento. Y las emociones de esas caras de los niños y de las personas pobres cuando reciben esa identificación, gracias al esfuerzo de ustedes como registradores, creo que eso es el mejor beneplácito que puede uno recibir en su vida. O sea, que ese es lo mejor que uno puede recibir antes de irse a dormir y decir, algo hice, a alguien le regalé realmente mi esfuerzo, porque además por el que me pagan. Pero si eso lo lleva uno como pasión y entrega esa fibra humana, creo que está asegurado lo que es el tema del registro universal, está asegurado un tema de lo que es identificación. Obviamente sin escaparnos de que esta fibra humana tiene que ir acompañada con las exigencias de los nuevos millennials, sobre todo, con servicios adecuados. O sea, ustedes, creo, la fibra humana la tienen resuelta con un 100% casi de registro. Y si hay algún reto que tiene Costa Rica, como todos nuestros países, es ahora qué hago con todas estas nuevas plataformas tecnológicas y los nuevos millennials que ya no están de acuerdo a recibir los servicios como veníamos haciéndolo nosotros a través de ventanillas, o exigiéndoles procesos judiciales, o mandándolos a hacer colas, ¿no? Ese es el nuevo reto. La fibra humana resuelta, ahora cómo resolvemos los servicios, pero no pensando solamente que cuánto tiempo le ahorro, cuánta plata me ahorra a mí, sino ese ser humano sí necesita un servicio adecuado, un servicio donde vaya, donde lo pide y se lo den, y no haya discusión sobre ese tema. Un servicio donde sienta yo como ciudadano que ustedes trabajan para mí. No es fácil, el tema LGBTI es un tema de fibra humana que hay que adecuarlos a unos servicios y a unas leyes de nuestros países. Esos son los nuevos retos como registradores. Y creo, logrado eso, podríamos irnos a dormir, sinceramente, decir parte del trabajo, siento que lo he hecho, ¿no? Y eso es como conclusión, en mi vida personal es lo que llevo cada vez que hago estos tipos de trabajo. Y por ende, una vez más, muy agradecido a ustedes por sus atenciones y todo. Gracias. Brevemente, más que hacer un resumen de las ricas exposiciones de Carolina, de Arlet, de Luis Chinchilla, de Luis Bolaños, de Oscar Mena y de Lorena Flores, quisiera hacer un punteo. Realmente hice un resumen, pero nada más un punteo de 8 ideas básicas que creo que se extraen de esto, y va en torno a la siguiente reflexión. El Tribunal Supremo de Elecciones es registro civil.
y es una parte sustantiva desde todo punto de vista. 8 de cada 10 funcionarios de esta institución trabajan en el registro civil. Solo 2 de cada 10 trabajan en lo electoral. Sin embargo, lo que es siempre más visible es el Tribunal Supremo de Elecciones. Y creo que una reflexión que nos podemos llevar hoy claramente a nuestras casas es que de nada nos serviría como institución hacer las mejores elecciones del mundo si no hacemos bien la función registral civil. Ciertamente no existe democracia en el mundo sin elecciones, pero las elecciones no son suficientes para hacer democracia. Y es mucho más difícil para una democracia construir un sistema fiable, seguro, eficiente y moderno de registración civil que hacer elecciones. En América Latina se pasó del año 1975 de un esquema donde había solamente 3 democracias en todo el continente, que eran Colombia, Venezuela y Costa Rica, a 15 años después un modelo donde habían democracias por todo lado y solo subsistían 3 no democracias en el continente, y eso se hizo a partir de elecciones. La democratización, la tercera ola de la democratización en América Latina implicó el tránsito de regímenes autoritarios a democracia por la vía de elecciones. Pero eso evidentemente no ha sido suficiente para tener democracias funcionales. Hacer elecciones bien no es poca cosa, pero tengamos claro que eso es más sencillo, ¿no es cierto, don Félix?, que construir mecanismos eficientes de registración civil. ¿Algún buen ejemplo? Perú. Perú tiene una magnífica oficina de procesos electorales, tiene un muy competente Jurado Nacional de Elecciones, tiene un excelente registro civil, han hecho muy buenas elecciones, pero los retos en registro civil siguen abiertos. Ejemplo, Brasil. Han hecho elecciones magníficas utilizando la tecnología tecnología puntera en el mundo y demás, pero de ello a tener un sistema de registro civil realmente al nivel de lo que exige un país tan rico como Brasil, pues todavía están muy lejos. Entonces, creo que esa es la primera gran reflexión, y aquí veo a muchos compañeros del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil, y quisiera que nos vayamos con la conciencia de que realmente tenemos que darnos con una piedra en el pecho como costarricenses por contar con un registro civil como el que tenemos, que es la base de la institucionalidad. Es que sin un registro de identidad de las personas, todos los derechos humanos van al pique, las posibilidades de desarrollo de un país quedan totalmente en jaque, en entredicho. Y a partir de este legado histórico que nos viene de 1888, es que podemos seguir construyendo. Hay que seguir mejorando muchas cosas, y tenemos todavía sectores de la población que están clamando por equidad, por espacios de acceso, por un tratamiento de dignidad en términos de derechos humanos, y hay que seguir dando esas luchas. Pero bueno, contamos con una base que es sólida institucionalmente, cuál es el registro civil. Así que también desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, un homenaje en la persona de don Luis Bolaños, de los oficiales mayores, de don Oscar Mene, de don Luis Chinchilla, a los compañeros del registro civil que hacen esta labor patriótica, tantas veces invisibilizada, pero que, si se quiere, tanto o más importante que la función electoral para el sostenimiento de la democracia. Y ahora sí voy con las 8 ideas. El registro civil implica inserción en una comunidad jurídica
y colectiva, de eso y política, perdón, de eso nos hablaba Félix al inicio de esta jornada. Doña Carolina nos agrega que el registro civil tiene que ver con una construcción de identidad, no solo individual, sino también colectiva. Nuestro registro civil surge como mecanismo para la construcción de una identidad nacional, de entendernos como país. Tercero, el registro civil es básico para el ejercicio de los derechos humanos y del desarrollo, nos decía Félix. Es decir, ¿por qué es importante el registro civil? Porque las naciones que no lo tienen encuentran ante sí obstáculos tremendos para lograr el respeto de los derechos humanos y para lograr índices plausibles de desarrollo, de equidad para todos. Por eso es importante el registro civil. Doña Lorena lo decía en otras palabras, decía doña Lorena, el registro civil es facilitador y operador de los derechos humanos. Cuarto, el registro civil garantiza el derecho a la identidad y el derecho a la nacionalidad en términos de derechos humanos, conceptos claves sobre los cuales tuvimos una magnífica exposición de don Luis Chinchilla. El registro civil, en quinto lugar, debe adaptar sus servicios y tecnologías a las nuevas expectativas de la sociedad. Por allí giraron las inquietudes de don Óscar y de don Luis Bolaños. Doña Arlet nos hizo un magnífico panorama institucional de lo que es el registro civil en términos jurídicos, cuál es su estructura normativa, su diseño institucional, y no podemos pues dejar de lado el que desde el punto de vista jurídico el registro civil es institución pública que se rige por el principio de legalidad y debe acatar las normas que vienen dadas por la Constitución, por la ley, por ese conjunto de normas que Arlet Bolaños desarrolló de manera tan detallada pero a la vez concisa. Y luego algunas de las exposiciones, particularmente la de don Luis Bolaños, la de don Luis Chinchilla y la de don Óscar, nos señalan un tránsito en los énfasis y desafíos del registro civil de cara al siglo XXI. Si el gran desafío del siglo XIX y XX en términos de registro civil fue la gobernabilidad registral, y por gobernabilidad se entiende la búsqueda de la eficiencia y de la calidad, para el siglo XXI los desafíos se van planteando en términos de gobernanza registral. Es decir, en términos de la interconexión del registro civil con los actores externos al registro civil, con la sociedad, con los diferentes grupos sociales, con los grupos desplazados, con las empresas privadas, con las demás instituciones públicas, con otros registros civiles de otros países. Esa dimensión de gobernanza es externa, es una dimensión que no se queda en la calidad, en la eficiencia, en lo que hacemos aquí dentro de las cuatro paredes de la institución, sino que nos lanza a proyectarnos, a interactuar en redes. Es una noción reticular y creo que por allí podemos encontrar un buen resumen de cuáles son los grandes retos que vamos a enfrentar y que debemos enfrentar como registro civil en el siglo XXI. El registro civil nos coloca frente a temas y discusiones de gran actualidad. Tuvimos aquí también desde la mañana y sobre todo en la tarde una discusión muy rica sobre un tema de gran actualidad que tiene que ver sobre el reconocimiento de derechos humanos a personas de nuestra comunidad social y política que están siendo discriminadas y que estamos en tránsito, obviamente, hacia lo que esperamos sea un pronto reconocimiento de plenitud de derechos, pero que encuentra obstáculos institucionales me refiero a normas jurídicas añosas, a valores anquilosados y también pues a posiciones políticas
y jurídicas contrarias, ¿verdad? Entonces, creo que es una discusión de gran actualidad, y esto por si alguien venía a este seminario, esta jornada, diciendo, uy, qué pereza ir a hablar del registro civil, una institución de 1888, ¿qué puede decirme eso de actualidad? Debe ser una actividad mohosa, cansada, aburrida. Bueno, hasta videos tuvimos aquí hoy, ¿verdad? Y concluyo con una frase, la última se la tomo prestada a doña Lorena porque me gustó mucho. El registro civil es una institución que genera valor público. Muchas gracias, estimadas amigas, amigos. Les prometo que el año que viene, con la ayuda de don Luis Bolaños, celebramos la segunda jornada de estudios registrales y probablemente la tercera y cuarta, porque tenemos muchos temas que tratar. Buenas tardes.